Hola a todos, espero que se encuentren teniendo una excelente tarde, día. Les habla su maestra de la materia de Psicología General y el día de hoy vamos a estar evaluando los últimos dos subtemas, perdón, de nuestro tema de procesos cognitivos superiores y procesos cognitivos básicos. Permítanme un momento que avance. Bien. Los últimos dos corresponden a los procesos cognitivos superiores. Vamos a comenzar hablando del lenguaje. Bien, el lenguaje es una adquisición, es un componente fundamental de las habilidades cognitivas para el desarrollo sano de un niño. Tanto adultos como niños necesitamos el lenguaje, además de las imágenes para poder crear conceptos y resolver problemas entre el nacimiento y el inicio de la escolaridad. Los niños alcanzan un logro monumental al aprender a hablar y comprender el lenguaje. El habla es lo que la gente dice en realidad. El lenguaje es la comprensión de las reglas de lo que se dice. Bien, el lenguaje va a ser fundamental para poder comunicarnos y para poder desarrollarnos de manera social. Así que vamos a ver cuáles son las principales funciones del lenguaje. Primero tenemos la comprensión oral, que es el comprender lo que se habla. La expresión oral, que es el poder expresar lo que nosotros pensamos, decimos. La lectura, que es el leer lo que se escribe. Y la escritura como tal, que sería la transformación del lenguaje para poderlo plasmar y que alguien más pueda ver nuestras ideas, pueda leerlas, pueda llevar a cabo la comprensión y también lo pueda expresar. Bien, hablando un poco más sobre lo que es la composición del lenguaje y de dónde viene respecto a cómo se construye de manera interna, encontramos que se divide en dos áreas del cerebro. Primero se encuentra el área de Broca, que es la planificación de movimientos complejos y la elaboración de pensamientos. A esto es a lo que se dedica el área de Broca que se encuentra en el cerebro. Tenemos también la corteza auditiva primaria, que una parte de este órgano está encargada de procesar toda la información que obtenemos a través del sistema auditivo, es decir, los sonidos que nuestros oídos captan. También tenemos la interpretación del lenguaje, como las matemáticas o la cognición, integrando información de otras áreas del cerebro. De esto se encarga el giro supramarginal. Aquí se ha señalado cada uno de estas áreas. Tenemos también el giro angular, que es la interpretación del lenguaje humano al procesar y asignar un código común para la información visual y auditiva recibida. Tenemos también el área de Wernicke, que se va a encargar de la comprensión del lenguaje, además de la inteligencia. Bien, como pueden notar, estas dos áreas se componen y se llevan a cabo de diferente manera. Una es para la planificación de movimientos complejos, además de la elaboración de los pensamientos como tal, y el área de Wernicke es para poder llevar a cabo la comprensión del lenguaje. Bien, para poder llevar a cabo el lenguaje siempre vamos a tener que apoyarnos de nuestro cerebro, además de que alguien más debe de recibir los mensajes. Vamos a tener un receptor y vamos a ser también nosotros quienes nos expresemos. Esto quiere decir que el lenguaje solamente se va a dar a través de la comunicación y de la expresión de nuestros pensamientos. Por eso es importante que conozcamos estas áreas que comprenden o llevan a cabo el lenguaje. Ustedes saben que las personas que son sordomudas porque al no escuchar no pueden emitir un sonido, que es lo que nos apoya para poder expresarnos a través del lenguaje. Bien, el área de Broca
puede llevar a cabo todas estas funciones, pero en caso de que ésta se dañe, puede llevar a cabo varios problemas, como por ejemplo la reducción de la fluidez verbal, que tanto en áreas fonológicas como en las semánticas se puede reducir. Por ejemplo, cuando se le pide a un paciente que pueda enumerar palabras que empiezan por una letra determinada o que pertenezcan a una categoría. Los afectados presentan problemas para poder responder este tipo de preguntas, ya que no pueden hacer una relación entre la letra con las palabras para poderlas encontrar. Igual en una categoría, si les dices que mencionen los objetos que se encuentran en la cocina, no pueden hilar cuáles son los objetos que se encuentran en la cocina, no los pueden mencionar. No es que no los piensen, sino que no los pueden expresar. También puede llevar a cabo problemas con la fluidez verbal alternante. Un ejemplo sería el nombrar dos categorías semánticas alternativamente, como nombres de animales y nombres de ciudades. Ellos no pueden llevar a cabo esta actividad. También se encuentra el empobrecimiento del lenguaje, que en casos extremos se puede llegar al mutismo, mientras que en otros se caracteriza por la hipolalia, que es la disminución o retraso en la expresión verbal, con reducción en la expresión verbal. La incapacidad para entender el significado de los refranes o de textos de mayor complejidad. Esto pues ya es un área en la que se afecta pues lo que es la memoria, ¿no? Ok. Existe un tipo de problema que viene derivado específicamente de esta área del cerebro que se llama afasia de Broca. Las personas que tienen afasia de Broca presentan dificultades con la producción del habla. Su discurso va a ser lento y va a ser muchas veces gramaticalmente incorrecto. Consiste en principalmente palabras simples. Por eso nos damos cuenta rápido cuando tienen una afasia en el área de Broca. Estas personas entienden el lenguaje, pero tienen dificultades para articular y comunicar sus ideas verbalmente. Por eso les decía que no es que no piensen las palabras, sino que no las pueden expresar o las expresan mal, y al expresarlas mal no los entendemos. También el acceso al vocabulario es muy limitado y la formación de sonidos es a menudo laboriosa y también torpe. La persona puede entender el habla relativamente bien, también puede ser capaz de leer, pero debe limitarse por escrito. La afasia de Broca a menudo se conoce como una afasia no fluida, ya que la calidad de la voz es vacilante y esforzada. No pueden llevarlo a cabo con fluidez, como se ha dicho anteriormente. También se puede encontrar un tipo de problema o afasia de Wernicke en esta área, específicamente en la de Wernicke, que conlleva un trastorno del lenguaje. Esta va a afectar la comprensión del lenguaje y la producción de un lenguaje significativo. Las personas con afasia de Wernicke van a tener dificultades para poder entender el lenguaje hablado, aunque van a poder producir sonidos, frases y secuencias de palabras. Si bien estas emisiones tienen un ritmo del habla más o menos normal, no tienen un lenguaje porque no van a poder transmitir una información. Las personas que padecen este tipo de afasia van a poder producir un habla que suena natural, pero que en gran medida no va a tener ningún sentido. Pueden mezclar palabras o pueden no ir a ningún lado con lo que están diciendo. Este tipo de afasia también se puede conocer como receptiva o fluida, además de sensorial. Este tipo de afasia va a afectar el lenguaje hablado y también el escrito. Bien, aquí vamos a comenzar con el siguiente tema, que es la inteligencia, y ya con esto terminamos el tema de procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos superiores. Ok, ¿qué vamos a entender por inteligencia? Pues se entiende generalmente
en una persona que va a poder sobresalir en una variedad diferente de tareas. La definición que tenemos de inteligencia es muy polémico porque ningún concepto es general. Dependiendo de a quién le preguntes o al psicólogo que estés leyendo, te va a dar una definición de inteligencia diferente. Además de que, bueno, la forma en que alguien va a definir la inteligencia siempre va a depender, como les comento, de a quién se interroga y de las respuestas que siempre van a diferir en función del tiempo y del lugar en que se den las respuestas. La cultura también va a influir parcialmente en las conductas que se perciben como ejemplos de conducta inteligente. Puede ser que conciban a alguien inteligente porque sabe mucho de matemáticas o porque sabe expresar sus sentimientos, o también puede ser alguien inteligente porque capta rápido las ideas o porque saca 10 en los exámenes, pero eso no quiere decir que abarque todo el concepto de lo que es inteligencia. Lo vamos a ver más adelante. Y bueno, a esto se destacan diferentes estudios y modelos de inteligencia. Vamos a ello y pues bueno, como les comento, a partir de aquí puede surgir los diferentes tipos de conceptos que tenemos sobre la inteligencia. Primero vamos a ver a Davis y Paladino en 2018 que señalan que es posible dividir a los teóricos que estudian, esos son los teóricos que estudian la inteligencia en sus grupos. Ellos definieron a los aglutinadores y a los divisionistas. Para ellos, los aglutinadores van a percibir la inteligencia como la habilidad general para poder adquirir conocimientos, razonar y poder resolver problemas. Para ellos, los divisionistas van a ver la inteligencia como un conjunto de habilidades que reflejan una variedad de fortalezas y debilidades individuales. Bien, para ellos había dos tipos de personas inteligentes, los aglutinadores y los divisionistas, como ya vimos. ¿Okay? Ahora, el modelo de Spearman, de Charles Spearman, que era un psicólogo británico, sostenía también dos tipos de inteligencia, la general y la específica. Para él, la inteligencia general era el abarcar determinados tipos específicos de asuntos, además de ser responsable de los niveles similares de desempeño en una gran variedad de temas. Para él, la inteligencia específica se relacionaba con una tarea determinada, por lo tanto, es responsable de que cada persona se desempeñe mejor en algunas tareas que otras. Este tipo de inteligencia, o estos dos tipos de inteligencia que manejaba Spearman, son más, digamos que abarcan a más personas, porque todos tenemos diferentes habilidades y diferentes competencias, y no porque no sepamos inglés o porque no sepamos realizar operaciones matemáticas quiere decir que no somos personas inteligentes. Solamente tenemos habilidades diferentes a otras personas. Bien. El modelo también de Sternberg hablaba sobre tres diferentes tipos de inteligencia. Está la analítica, que corresponde a la habilidad de dividir un problema o situación en componentes para poder evaluar todas las partes y sacar digamos que un resumen sobre lo más importante del problema o de la situación en la que nos estemos viendo envueltos. La inteligencia práctica, que es la habilidad de adaptarse a novedades y poder resolver problemas de manera nueva e inusual o ser más espontáneos al momento de resolver cualquier problema. También estaba la inteligencia creativa, que se conoce como tener un sentido común respecto a los problemas que se presentan o a las actividades que estemos realizando. Si se dan cuenta, cada uno de estos que hemos estado viendo es como más general y no abarca a un tipo de personas en específico a las que se les considera inteligentes. Bien, ahora tenemos el modelo de inteligencias de Gardner. Como pueden ver, tenemos 9 y vamos a hablar sobre cada una.
Primero tenemos la verbal lingüística, que es el dominio, gusto y habilidad por el uso del lenguaje y las palabras. Esto se va a encontrar generalmente en personas que sean abogados, poetas, oradores, escritores. Tenemos la inteligencia musical, que es la habilidad para poder escuchar, reconocer y manipular patrones musicales. Esto se va a referir más a cantantes y músicos. Tenemos la inteligencia lógica matemática, que va a ser la habilidad para detectar patrones, pensar lógicamente, razonar de manera deductiva y para poder efectuar operaciones matemáticas. Bien, esto se va a ir más en la resolución de problemas matemáticos y en el pensamiento lógico, como pueden ser maestros de matemáticas. La inteligencia visual espacial es una habilidad para representar en el ámbito espacial, tanto en espacios amplios como confinados. Y bueno, es probable encontrarla en pilotos, navegantes, escultores y generalmente este tipo de inteligencia la desarrollan más los varones y por eso también se dice que son mejores conductores que las mujeres, pero esto es debido a que ellos de alguna manera desarrollan de una manera más fácil su habilidad espacial o inteligencia espacial. Tenemos la cinética corporal, que es una habilidad para poder utilizar y controlar diversas partes del cuerpo, como manos, dedos o brazos. Y bueno, esto se va a encontrar más comúnmente en bailarines, cirujanos, atletas y artesanos. La inteligencia interpersonal se refiere a la sensibilidad de las personas, es la habilidad de poder comprender lo que las motiva y reconocer sus intenciones. Esto se puede encontrar frecuentemente en personas que se dedican a las ventas o a la docencia. Tenemos la inteligencia intrapersonal, que se va a referir a la comprensión de las propias emociones y a ser capaz de recurrir a ellas para poder guiar nuestra propia conducta y entendernos a nosotros mismos. La existencial, que es una habilidad para plantear y ponderar cuestiones sobre la vida, muerte y realidades fundamentales. Tenemos, por último, la inteligencia naturalista, que es una habilidad para discriminar entre las cosas vivas, como las plantas y animales, además de la sensibilidad a otras características del mundo natural. Este tipo de inteligencia se va a encontrar frecuentemente en cazadores, recolectores, agricultores, personas que se dedican a ser botánico, chef o paisajista. Y bien, ustedes pueden evaluar cada una de estas inteligencias y decirme con cuál se identifican, cuál es la que mejor los define. Bien, por mi parte sería todo respecto a este tema de los procesos cognitivos básicos y superiores. A partir de aquí vamos a elaborar nuestra siguiente actividad, de la cual les voy a dejar eh, todas las especificaciones aquí en la plataforma para que las puedan revisar. Y ya saben que se entregaría para la siguiente clase. Cualquier duda, comentario o sugerencia se pueden comunicar conmigo. Y pues que tengan un excelente día.